hasta el piano. Sí, bueno, son unas palabras para presentar la charla de Pedro Rodríguez Inciarte, que el día de hoy además será recordado de todo el verano por la charla y por ser el único día de sol del verano. Y Carmen nos presentará a Pedro. Yo suelo decir que estas cosas que viene uno aquí, que resultan tan sencillas y parecen tan fáciles, luego depende de las voluntades. Las voluntades de los de Carmen, sobre todo, de promover este evento y de la gente que le ha ayudado. La voluntad de Pedro de venir a un día como hoy y la de toda su familia a charlar aquí entre una charla que parece de amigos. Y luego la voluntad de los asistentes que también no habéis dudado en solicitar para apuntaros ya los primeros días a esta charla. Luego comentar a modo de anécdota que Carmen ha escrito un libro de novela histórica, Los amores del rey Casto, sobre Alfonso II el Casto, que seguro que saldrá a colación. Y sin más, Carmen. Muy bien, muchas gracias, Juan. Habla más alto, Carmen, sí. Yo creo que sí, ¿no? Como os decía, esta actividad la iniciamos el año pasado, justamente con Toño Anca, que acaba de llegar ahora, porque queríamos aprovechar el casino y tener encuentros culturales en el verano. Este año nos han confirmado que la cultura llama al sol, con lo cual yo creo que a lo mejor es bueno organizar muchos encuentros culturales a última hora para que tengamos un verano muy soleado. ¿Por qué hemos elegido este tema? Hemos elegido este tema porque en estas tertulias queremos también aprovechar las personas que tienen algo que contar, que tienen temas de interés y que bien viven en Llanes o que vienen a Llanes, como es el caso de Pedro, ¿no? Con sus raíces aquí en la tierra. Y estamos en un año jacobeo, en un año en el que me gusta decir que si la Coca-Cola es la primera marca mundial, la segunda marca mundial es el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago, es verdad que todo el mundo peregrina a Santiago, pero empezó en Oviedo. Y quien empezó el Camino de Santiago es Alfonso II el Casto. Y qué mejor que traer a colación el tema de Asturias, el reino de Asturias, el reinado de Alfonso y el inicio del jacobeo, ¿no? Por decirlo de algún modo, con el primer viaje que hizo Alfonso a Santiago de Compostela. ¿Qué sucede? Que tenemos a un personaje de excepción para hablar de este tema, que es Pedro... No, yo creo que el personaje era Alfonso Rodríguez Inciarte. Bueno, vale. Porque Pedro Rodríguez Inciarte, quiero que nos lo cuente, que sea de las primeras preguntas que me respondas, Pedro. Es un estudioso de Alfonso II el Casto. Bueno. ¿Por qué? Bueno, estudioso. Yo empecé, lo primero es que estudié en el Instituto de Oviedo, en el Alfonso II, lo cual pues ya empieza a marcar, ¿no? Y luego llevaba aquí yo veraneando bastante tiempo en Llanes y viniendo mucho, y Asturias, y me siento muy asturiano, aunque nací en San Sebastián, pero resulta que luego yo recibía gente, hice venir aquí a unos compañeros montañeros del grupo de ingenieros de caminos y me pareció obligado que tenía que contarles pues qué es Asturias, qué es Llanes, qué es la fauna, la geología y también la historia, ¿no? Y entonces pensé que yo tenía una gran ignorancia, al menos del reino de Asturias. Y dije, bueno, voy a empezar a prepararme un poco para contar a mis visitas, a mis amigos, un poco de esto porque es un poco vergonzoso no saberlo y que la gente que viene aquí a veranear no venga solo a baños, sino también pensar que esta es una villa pues, de gran historia y que Asturias pues, es desde luego el corazón de España, más en estos tiempos tan convulsos, ¿no? Y bueno, y entonces yo tenía una idea del reinado de Asturias como algo de unos tíos que tiraban unas rocas en Covadonga, una cosa romántica, pero poco a poco, cuando fui leyendo, y sobre todo cuando caí en el personaje de Alfonso II, vi que era un estadista de fuste para la época. Entonces me gustó el tema y profundicé todo lo que pude, ¿no? Estudioso, quiero decir, yo no he ido a las fuentes, o sea, yo no me he ido a leer las crónicas, no manejo bien el latín,
y no me he ido a los textos que hay modernos sobre Alfonso II, sean en libros o sean en internet, y luego también conjeturar, porque hay que decir que la figura de la historia del Reino de Asturias está escrita pues como 150 años después de que acontecieran los hechos y además por parte, ¿no? Es decir, básicamente fue Alfonso III, que era muy amante de los libros y de la cultura, el que ordenó que se escribiera unas crónicas sobre lo que había acontecido en el Reino de Asturias. Entonces, claro, los cronistas, pues evidentemente, arrimaban un poco a la ascua de la sardina de la familia de Alfonso el Magno, que era cántabro, ¿no? Lo cual luego ya entraremos para ver ciertas disquisiciones y cosas que a mí no me encajan muy bien con los cronistas. Por otro lado están los cronistas árabes, que digamos ya estos eran más independientes, porque estos no tenían, y además son cronistas incluso mozárabes de los años más recientes que los cronistas, digamos, cristianos, ¿no? Ya no sé, ya me he perdido porque no sé qué estaba. Pero nos vamos a encontrar porque para empezar y arrancar, aunque el personaje sea Alfonso y queramos meternos... Bueno, entonces sí, como el Reino de Asturias, los orígenes del reino, sitúanos. Bueno, yo lo que, ya que puestos a hablar de Alfonso II, supongo que muchos de vosotros estaréis muy versados en la materia del Reino de Asturias, pero alguno habrá que no, ¿no? Y entonces, pues quería un poco hablar del contexto histórico de la figura, ¿no? Y un poco del Reino de Asturias. Yo me remonto un poco, por un lado, al reino visigodo, ya a las épocas anteriores no vamos a hablar, sobre todo, ya os acordaréis de aquello oscuro y tormentoso se presentaba el reinado de Vitiza. Bueno, pues Vitiza fue un rey previo a don Rodrigo, pues que tenía una vida disoluta y permitió que el matrimonio de los obispos y de los clérigos, y en fin, que se le nombró a su hijo, o quiso nombrar a su hijo Agila como rey sucesor. El caso es que se revolvieron contra él y vino don Rodrigo a reinar en España. Entonces los partidarios de Vitiza, que no se quedaron conformes con aquella situación, pues recurrieron ¿a quiénes? Pues a la potencia emergente en aquel momento, que eran pues, los musulmanes. Los musulmanes, pues hay que recordar un poco, yo he traído aquí unas fechas que voy a mirar para no equivocarme, porque ya en tiempos de Bamba, en el año 672, habían intentado entrar en España, los musulmanes o los árabes, no sé realmente cómo, más bien musulmanes, ¿no? Sería más correcto decir, árabes y bereberes, yemeníes y sirios. Porque, bueno, remontándonos a Mahoma, de las fechas de 570 a 632, pues a partir de ahí se empieza a extender toda la dominación musulmana pues por el norte de África y con gran rapidez llega, conquista todo el Magreb y están allá al otro lado del estrecho, ¿no? Pero de todas maneras había en Hispania estaba el reino visigodo que era muy fuerte, muy militar y muy bien organizado. ¿Pero qué ocurrió? Pues tuvo esa gran división en el reino visigodo. Por un lado los partidarios de Vitiza y por otro los de don Rodrigo. Entonces los partidarios de Vitiza pues recurrieron a través del famoso conde Julián de Ceuta, pues hablaron y pactaron con los musulmanes facilitarles la entrada en lo que era la España, digamos, y que repusieran al famoso Agila, ¿no? Pidieron ayuda como si fueran unos mercenarios, ¿no? Bueno, pues lo pactaron y así fue, ¿no? En el año 711 cruzan, no sé si tengo la fecha exactamente, porque habría que verla por aquí, bueno, el 30 de abril del año 711 cruzan el estrecho de Gibraltar al mando de Tarik, de ahí viene Jebel Tarik, Gibraltar, la montaña de Tarik, y desembarcan
12.000, tampoco era una gran cantidad de árabes. En este caso eran árabes y bereberes. Y entonces don Rodrigo, que estaba en el norte en aquel momento, pues monta un ejército, baja hacia el sur y se plantea la famosa batalla de Guadalete, ¿no? Y entonces allí, pues con un gran ejército visigodo, se enfrenta a los musulmanes. ¿Pero qué ocurrió? Que la mitad del ejército eran partidarios de Witiza y en medio de la batalla se retiraron. Claro, quedó los flancos desguarnecidos del ejército visigodo y lo destrozaron. El propio don Rodrigo parece ser que falleció allí en aquel combate y bueno, y entonces pues los musulmanes pues siguieron, como eran, digamos, apoyaban a la facción visigoda, teóricamente eran como unos mercenarios que le ayudaban, pues fueron allí a Córdoba y Toledo, ocuparon todo aquello y el tal Agila, que debía ser un tío un poco bobo, pues fue allí a que le dieran la corona. Entonces el jefe musulmán, que sería el Mufa, le dijo que fuera a Damasco a reclamarla, porque claro, ellos no podían tomar esas decisiones. Y el caso es que se fue a Damasco, y allí lo estuvieron entreteniendo, y claro, no le hicieron ni caso, les debían estar mareando, y mientras tanto los otros iban tomando posiciones en lo que era la España visigoda. A todas estas, los partidarios, aquí es que viene la historia, de don Rodrigo, se marcharon, huyeron, y se fueron básicamente a la zona de Narbona, que era lo que era la Septimania, que era la zona del sur de Francia, el sudeste de Francia y el nordeste de España, allí. Menos algunos, entre ellos el famoso don Pelayo, que se refugiaron en Asturias, ¿no? En concreto dicen que en la zona de Asturias. Don Pelayo, bueno, yo creo que hablasteis el año pasado de don Pelayo, el espatario era el que podía tener la espada desnuda en la antecámara del rey para protegerlo de don Rodrigo, pues bueno, vino aquí y aquí empezó un poco la historia de la Reconquista. Mientras tanto y no, digamos que los musulmanes ocuparon y van ocupando, pero fue una ocupación no muy militar, porque iban pactando con los sucesivos gobernadores ya visigóticos el mantener, que les pagaran un vasallaje, un tributo y demás. Hay que decir que los musulmanes no daban tierras a sus soldados para evitar que se abocenaran y se quedaran en su sitio, un poco para que la yihad prosperara, pues sí, llevaban botín, pero no les daban tierras, ¿no? Y esto es lo que hizo que tan rápidamente prosperara el movimiento musulmán, como ha ocurrido ahora con los afganos de Afganistán, ¿no? Entonces ya estamos en que aquí llega don Pelayo y que están los musulmanes ya en Córdoba y en Toledo. Entonces don Pelayo, que ahí es la cuestión, ya habréis hablado de él, que si dicen que si era de Cosgaya, que si era asturiano, yo pienso que debería ser asturiano porque si venía aquí, pues no sé, mientras todos los demás habían ido a Narbona, sería porque tenía aquí raíces, ¿no? Y bueno, pues se organizó un grupo. Hay que decir que aquí hay una cuestión histórica compleja, que los asturianos y los montañeses no se habían sometido totalmente a los visigodos, permanecían en las montañas y tampoco, por supuesto, a los musulmanes cuando llegaron, que ocuparon hasta Gijón, ¿no? Y bueno, entonces debió ser un grupo de gente que tendría aquí sus tierras, Pelayo, y siervos que trabajaban las tierras, y gente militar, y algunos visigodos que crearon pues un núcleo, no tanto, entiendo yo, de resistencia como un modus vivendi, ¿no? Aquí, porque se conocen, luego hay historias de Pelayo, que eso ya no, porque si no estaríamos aquí hasta mañana hablando. Bueno, mandan un contingente, un destacamento árabe a aquel tío que era, supongo que además los propios visigodos le dirían hay que buscar a ese que era de los de don Rodrigo, ¿no? Bueno, que vinieron también con el obispo de Opas, dicen, en la batalla de Covadonga, que le convina rendirse, y nada, pues, y son derrotados el destacamento ese y dispersados. Pero bueno, el caso es que aquí es el comienzo del nacimiento del Reino de Asturias.
que más que reino debían ser unos territorios de un dominio más bien casi mercantil, digamos, o un poco feudal, ¿no? Con siervos y demás que trabajaban y gente armada. Bueno, entonces, por ya ir ya a lo que nos ocupa de don Pelayo tuvo una hija, un hijo y una hija. Fabila, voy a dar un poco las fechas para fijarnos, hemos dicho 711, llegada de los musulmanes. Bueno, la batalla de Covadonga, bueno, 718 es cuando se dice que Pelayo organiza un poco una especie de condado, llamémoslo, o zona de resistencia y una cierta independencia. Muy poco numerosa, porque hay que suponer que los cántabros y los astures estarían en la montaña y tampoco deberían querer seguir mucho a un visigodo contra el cual habían estado luchando continuamente. Bien, es verdad que los árabes, como exigían tributo a los que por aquí estaban, pues probablemente lo exigiera y creara un grupo de gente afecta a su persona. Bueno, en caso tuvo el hijo Fabila y una hija Ermesinda, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que se muere Pelayo, vamos a ver la fecha para no... Y hablo del año 737, y vosotros diréis, ¿y cómo es que aquello se mantuvo aquí en Asturias y que los musulmanes no acabaron con aquella resistencia? Pues en parte porque los musulmanes consiguieron su yihad hacia Europa. Y fueron en parte con dos líneas de ataque. Una por Narbona, que iban a buscar a los que habían huido por la zona, digamos, del este español, y otros más bien por el oeste de Francia. Y allí, bueno, por hacerlo breve, se encontraron, por los del este progresaron bastante bien y conquistaron plazas y destruyeron aquello y tal, pero los del oeste dieron con Carlos Martel, que era bueno, que sabéis, el francés de los merovingios, como se llamaba, el de Palacio, ¿no? El que empezó la dinastía, que luego sería Carlomagno, que los derrota en Poitiers en el año 732. Es decir, es de suponer que los musulmanes que se habían instalado en España dedicaran todo su esfuerzo a intentar llegar a Italia y a ocupar lo que era toda la Europa central, porque también coincide a Constantinopla, también la sitiaron y la rodearon en aquella época, pero no lo consiguieron. Estuvieron 2 años alrededor de Constantinopla en esas fechas intentando conquistar. Y estos fueron derrotados y volvieron en el año 732. Total, que digamos que Pelayo no tuvo mucho problema para mantener aquí una cosa que eran las montañas, un territorio pequeño, en las primorías, que se decía, que yo, por cierto, de las primorías, que hablan mucho todos los textos de las primorías y nadie sabe qué son las primorías. Yo he intentado averiguarlo y he llegado a una conclusión, que las primorías tienen la misma razón, origen que Pomerania, o que aquí lo vemos porque hay una cosa que se llama la Moría, ¿no? Que es lo que está al lado del mar. O sea, Primoría, Pomerania en Alemania es el terreno que está cercano al mar. Que es de suponer que sería la zona que no era montañosa y que estaba ya los valles y la zona cercana, los valles del Sella y la zona cercana al mar. Bueno, pues allí era lo que ocupaba Pelayo. Entonces, al casarse, y ahí vamos, Ermesinda va y se casa con Alfonso, hijo de Pedro de Cantabria. Pedro de Cantabria era el duque de Cantabria, que era un godo, ¿no? que digamos los musulmanes no ocuparon la zona cántabra y había allí una especie de ducado y este señor que era el duque de Cantabria, que tenía estos hijos, pero los musulmanes habían ocupado Amaya, lo que era la capital, pero no habían pasado hacia la costa, ¿no? Entonces Ermesinda se casa con Alfonso, hijo del duque de Cantabria, y entonces ya se empieza a crear un núcleo más importante, porque por vía matrilineal, ¿no? Al morirse Fabila por el oso a los 2 años del año 739, que dice que lo mató un oso, ¿no? Pues asciende al trono de Asturias Alfonso I llamado Católico. Este Alfonso, que ya era un reino
ya más grande porque ocupaba los cántabros y los Astures. Entonces, como de todas maneras no había, digamos, estaban por las montañas, se dedicó básicamente, debía ser un hombre militar muy, muy fuerte, él y su hermano Fruela Pérez, hijo de Fruela de Cantabria, no el Fruela que luego hablaremos, pues ocuparon y fueron los que devastaron lo que se llama la zona del Duero, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que quisieron ocupar los campos góticos, que era donde estaban los godos, y traer a la gente que estaba en los campos góticos, gente ya más de guerra y tal, para poblar la zona que eran sus dominios, que era la zona, digamos, del norte de las montañas, creando núcleos ya con guerreros y con gente ya más avezada, y bueno, y por otra parte, al hacer esa cierta devastación, evitar que los musulmanes pudieran o dificultarles mucho el ataque hacia sus dominios, porque tenían que atravesar toda una zona. Claro, un ejército cuando se mueve, ¿cómo se mueve? Pues los tienen que comer los caballos, tienen que comer la gente, en fin, una serie de cosas. Y si destruyen las cosechas y no hay gente allí, pues es mucho más difícil y más complejo montar una expedición militar. Y ese fue. Entonces, Alfonso I, que por decirlo claramente, va a haber... Que es el abuelo de... Sí, estamos hablando que casa con Hermesinde de 739 a 757, casa con Hermesinde. Bueno, o sea que reinó bastante tiempo. Y también coincidió, aunque me estoy extendiendo un poco, pero vamos a ver si lo habré visto, coincidió que en esos años, 740 aproximadamente, hay una sublevación bereber en la España musulmana. Los bereberes, que habían sido la mano de obra para la cuestión militar, se calcula que entraron en España en todo el siglo VIII del orden de 200.000 musulmanes, entre bereberes, que fue lo más numeroso, árabes, que fueron muy pocos, sirios y yemeníes. La Hispania visigoda, tampoco hay estadísticas, pero se calcula que tendría entre 4 y 5 millones de habitantes. Es decir, que todos los que quedaron en lo que era la Hispania visigoda eran hispanos romanos y visigodos, musulmanes o árabes, digamos, de ascendencia musulmana pura, eran muy pocos. Bueno, pues estos bereberes, se conoce que los árabes, que deberían ser los que deberían mandar todo aquello, deberían ocupar las mejores posiciones, los gobiernos y demás, y tenían a los bereberes pues como gente que eran lo que nosotros llamamos moros, ¿no? A los bereberes, porque venían de Mauritania y de ahí viene la palabra moro. Aunque los bereberes en realidad son gente aria, ¿no? Son los mismos que los guanches y dicen que están emparentados con los vascos, los bereberes, pues se rebelaron contra los musulmanes y es más, se marcharon, habían ocupado sobre todo Galicia, la parte esta del Duero, y cogieron y se fueron y volvieron a su tierra. Y entonces, claro, Alfonso pudo acampar a sus anchas por toda aquella zona y, digamos, aumentar el reino del incipiente reino de Asturias. Bueno, a este le sigue ya, se muere, vamos pues a le voy ir más rápido, ya entrando en el personaje. Fruela, le sigue Fruela I, llamado Fruela el Cruel. Se llama el Cruel, pero yo lo digo por las crónicas. Es el padre de Alfonso. Es el padre de Alfonso, hijo de un Alfonso I y padre de Alfonso II. Este Fruela, bueno, tiene una historia llamada Fruela el Cruel porque dicen que mató a su hermano Vimarano en una conspiración palaciega. Tenía otra hija que se llamaba Dosinda, de la que luego hablaremos, y Alfonso, ¿no? Alfonso el mayor, Vimarano y Adosinda. Bueno, este Fruela, según las crónicas musulmanas, fue un hombre recio, firme, muy buen militar, y que dicen que las victorias que obtuvo Fruela luego se le atribuyeron las crónicas a Alfonso. Primero, ¿por qué? Porque a Fruela lo matan, entiendo que los cántabros. Es decir, había una familia pelagiana de Pelayo, que eran, vamos a decir, los asturvisigodos, y otros cántabros, que eran los que representaba Pedro, duque de Cantabria, y Alfonso, y Fruela Pérez, hijo de Pedro, el militar que acompañaba a Alfonso en esas campañas. Pero el otro Fruela, el hijo de Alfonso,
padre a su vez de Alfonso II, es el que en realidad creo yo que fue el que organizó ya más, le dio más forma al rey. ¿Por qué? Porque en parte hizo una campaña fuerte contra los vascos y allí fue donde precisamente, como pacto de sangre, conoció a una muchachilla, dicen las crónicas estas, Silense y tal, pero en realidad debía ser una de alcurnia vasca, Munia, y se casa con ella, que es la madre de Alfonso II. Que todo esto tiene interés para hablar luego de Alfonso II y sus antecesores. El caso es que a Fruela se lo cargan el ambiente de la familia palaciega. Yo estimo que deberían ser los partidarios de los cántabros, y entonces Munia tiene que ir con Alfonso, que al sazón, cuando la muerte de Fruela es en el año, vamos a ver aquí, 768, Alfonso debía tener 8 años de edad y su madre, Munia, se dirige al monasterio de Samos, que había refundado el padre. No lo cuentes porque esto vamos a ir hablándolo luego. Pues eso. Venga, pues pregunta, ya estamos, con esto estamos situados. Entonces vamos a ir haciendo preguntas. Alfonso, nacido en el año 760 aproximadamente, en Oviedo, porque lo había fundado Fruela Oviedo, y así estamos, ¿no? Entonces ahí vemos unas raíces y los musulmanes que estaban muy revolucionados entre ellos. Sí, unas raíces importantes, Pedro. Por un lado tenemos a Fruela, bueno, que desaparece del mapa. Sí. Su madre es vasca. Alfonso. No, la madre de Fruela no, la madre de Alfonso, o sea, la mujer de Fruela. Alfonso ya nace en Oviedo, sí, ¿no? Pero Alfonso se queda huérfano de padre muy joven y se tiene que ir y se va a Samos. Entonces eso sí que es interesante, cómo marca en la personalidad de Alfonso su estancia en Bueno, Samos. podemos suponer, y eso claro, todo es una gran suposición, que Alfonso se refugia con su madre, porque también va a su madre, porque además había muchos conventos, fundaciones que eran dúplex, había monjas y frailes, ¿no? El monasterio de Samos, que había refundado su padre Fruela, por cierto, Fruela fue el que contravitiza, o sea, prohibió el matrimonio de los eclesiásticos, e incluso a los que estaban casados les obligaba o a deshacer el matrimonio o a renunciar al cargo eclesiástico, es decir, que tampoco, de la cual enlaza, que tiene que ver luego con el hijo, ¿no? Mientras que, bueno, vamos a decir que Alfonso va a Samos y allí llega a los 8 años, 8 o 9 años de edad, y se debe pasar, pues como hasta los 15, 16 años en este monasterio, por su madre. Entonces, yo me intenté averiguar qué se hacía en un monasterio en aquella época. Este monasterio, al parecer, se regía bajo la regla de San Fructuoso, que era, y yo me leí en una crónica mozárabe cómo era la regla allí, la verdad que era muy rígida, mucho más rígida que la benedictina y todo esto. Vamos, imponía, por supuesto, una castidad, imponía pues una alimentación, pues eso de la carne nada más que comerla cuando se hacía un viaje, el pescado rara vez, o sea, alimentación a base de verduras, luego una obediencia total y absoluta al abad, bueno, una serie de reglas que no os quiero dar. En definitiva, que Alfonso, que venía de ver asesinar a su padre, verlo o no verlo, por lo menos conocerlo, que le debieron seguir y que querrían cargárselo a él para que no siguiera, para que no fuera rey y acabara con los asesinos de su padre, pues el hombre, pues, digamos, en esa formación monástica es de suponer que le creara un fuerte carácter y pues una especie de monje, se convirtiera en un cierto monje. Entonces, ¿Su madre se fue con él? Sí, su madre se fue, la reina Munia se fue con él allá a Samos. Luego, ¿de dónde sale, cómo sale de Samos? Porque resulta que al morir Fruela, nombran los palaciegos, que así se nombraban en los reyes, a Aurelio. Aurelio era hijo de Fruela Pérez, aquel cántabro de Cantabria, o sea, nieto de Pedro, duque de Cantabria. O sea, aquí vemos a la familia cántabra
que toma posiciones en el reino, ¿no? Y Aurelio, que no es muy conocido nada más que por lo de San Martín del rey Aurelio, que vamos a ver cuántos años estuvo para no liarnos, estuvo del 768 al 774. No es muy conocido lo que hizo, lo único que se sabe es que hubo una revolución de los siervos, una sublevación de los siervos. No quiero hablar, ya estoy un poco largo, el criterio de la servidumbre, porque si no... Si nos pasa el tiempo. Se nos pasa el tiempo, la servidumbre, es decir, que era cuando acaba la esclavitud romana, se impone, las tierras no podían quedar desatendidas y se crea la servidumbre, que es lo que da origen al feudalismo. Aunque esto tiene que ver luego con lo que ya diré más adelante de Alfonso. Pero bueno, en definitiva, está allí hasta que muere Aurelio. Muerto Aurelio, en el año 774, se elige a Silo. Silo es un rey que, según dicen las crónicas, por su matrimonio con Adosinda. Es decir, Silo se casó con la tía de Alfonso II. Y como había una cierta transmisión matrilineal, esto hay autores que discuten cómo era la transmisión, aunque parece claro que Alfonso I, el rey de Asturias, por casarse con Ermesina, es decir, que la mujer transmitía el derecho y el marido lo ocupaba. Eso es muy interesante. Es un tema que está muy debatido y demás. El caso es que también se dice que a Fruela se lo cargaron en parte, porque cuando Fruela se casa con Munia, se suponía que se iba a quedar allí, en Vascongadas, a dirigir lo que fuera, la zona de allí, y volvió. Y entonces los cántabros, que pensaban ocupar ellos la posición, y hubo una cierta conspiración, y eso fue lo que hizo. Bueno, en definitiva, que Alfonso está allí hasta que Aurelio se casa con Adosinda, transfiere la corte a ¿cómo se llama esto? A Pravia ya. Ya, o sea, que van centralizando de Cangaldonis va a Aurelio, y a Langreo. No, la corte no se movió de Cangaldonis. O sea, aunque Alfonso nació en Oviedo, pero no era la capital, llamémoslo. Se trasladó a Pravia. Y allí, bueno, Aurelio, diré aquí que estos los llamaron los reyes vagos, a Aurelio, Silo y luego Maduregato, del que hablé a posterior. Entonces Aurelio, no, lo que voy porque Aurelio y la tía Adosinda van al monasterio y traen a su sobrino, Alfonso, y lo ponen a dirigir el palacio o las cuestiones palaciegas. Es decir, lo nombran como ministro del tal Aurelio. Aurelio, que no es tampoco muy conocido por haber muchas cosas, tuvo una cierta sublevación en Galicia, en fin, pero no me voy a extender más de Aurelio. ¿Y no crees que ahí Adosinda tenía mucho poder? Pues sí, Adosinda, hombre, evidentemente transmite la realeza o la monarquía o los derechos de propiedad sobre aquella posición, Adosinda. Porque si lo en ese sentido tampoco... Luego también, por otra parte, Adosinda se conoce que era una mujer versada, culta, y también tenía bastante trato con el Beato de Liébana, protegió mucho el monasterio de Santo Toribio de Liébana, y bueno, debía ser una mujer recia que además, pues bueno, trajo a su sobrino, lo llevó allí a la corte, y bueno, aunque fue bastante pacífico ese reinado, quiso formarle para hacerle rey, ¿no? Cuando muriera su marido. Por hacerlo ya breve, su marido se muere en el año 783. Estos crean la iglesia de Santianes, es conocido por eso. Ahí es donde está enterrada Adosinda y donde está enterrado Silo. Y Adosinda, bueno, y nombra rey a Alfonso. Pero mira tú por dónde se crea otra conspiración de los cántabros y demás, y lo desmontan del poder y nombran a Mauregato. Mauregato era un hijo ilegítimo de Alfonso I.
se conoce que además decían que era hijo ilegítimo y además del matrimonio de Alfonso con Sisalda, que parece que era una cautiva mora muy bella o lo que sea. El caso es que ahí llega Mauregato y Alfonso otra vez tiene que salir por pies, porque también se lo quieren cargar, porque claro, se suponía que si llegara Alfonso rey, pues investigaría la muerte de su padre y probablemente tomara represalias contra la rama cántabra de la familia. ¿Y dónde se va? ¿Qué hace? Pues se va a refugiar a la zona de Vascongadas, donde era su madre, aunque ya no va con la madre porque creo que la madre falleció en este ínterin, la tal reina Muña. Y va allí y se establece allí en Vascongadas. Entonces viene el reino de Mauregato. Mauregato es conocido por lo del tributo de las 100 doncellas famoso, que dicen que, bueno, en fin. La interpretación que yo hago de toda esta historia es que sea Aurelio, sea Ciro, sea Mauregato, incluso hasta cierto punto Alfonso I, a pesar de... pues estimaban que aquello eran unas posesiones que tenían, el reino aquel, que pagaban un cierto vasallaje al musulmán, al emir o como fuera, y que mantenían aquí un cierto poder, tenían su chiringuito, llamémoslo así, ¿no? Esto es en sus orígenes, aunque había una cierta cuestión de realeza, pero no parece claro que tuvieran esa condición de rey, aunque Mauregato, que luego si hablamos del Beato Liébana, en su famoso O Dei Verbum hay un acróstico que lo relaciona como rey a Mauregato, ¿no? El famoso, se dice que el entrego, la zona del entrego era donde se hacía la entrega de las 100 doncellas, bueno, pero parece que todo esto es un cuento porque las crónicas árabes no lo recogen, y si hubiera sido así, lo hubieran recogido. O sea, los árabes, los musulmanes de Córdoba, hacían pillaje, hacían las famosas y se llevaban esclavas, concubinas o lo que fuere, pero no hay constancia de que en realidad esa entrega. Yo creo que las crónicas hablan mal de él, pues porque como era hijo ilegítimo, pues bueno, pues había que echarle un pero al tal Mauregato, aunque yo creo que no debía ser tan malo como lo pintan los libros de historia. Pero ya tenemos las raíces ahí de nuestro personaje, ¿no? De Alfonso. Ahora ya estamos con Alfonso, Que había una cosa que me llamó la atención de Alfonso cuando me empecé a conocerle, que es que en aquella época, estamos pues en el siglo IX, octavo, finales del octavo. Vive 81 años y reina 51. Claro, era un monje, eso está claro. Era muchos un monje, años, ¿no? no comía carne Entonces, ¿a qué se debe? Y tenía abstinencia carnal de las dos carnes, la de cabrito y la otra. Entonces, por un lado, es un reinado muy largo, entonces, ¿qué hace? Cuéntanos un poco, ¿qué hace en todos esos años como constructor, por ejemplo, bueno, que ha hecho? Vale, o sea, háblanos un poco de la figura. Bueno, hablando ahora ya, Alfonso, hemos quedado que está en el año, estamos hablando, en el año 789 muere Mauregato, ¿eh? Y nombran, digo, es que si no, ya todavía no reía, pues, en el año 789 muere Mauregato. Y nombran otra vez a otro cántabro, a Bermudo, el diácono, que era hermano de Aurelio y a su vez hijo de Fruela Pérez, nieto del duque de Cantabria. En definitiva, para acordarse de la lista de los reyes asturianos hay que saber que Alfonso tuvo 4 tíos reyes por delante de él, ¿no? Bueno, una tía reina Rosinda y 3 tíos, ¿eh? Y así no se pierde uno en la lista, porque si no uno se puede hacer un lío. Bueno, total, que llega Bermudo. Y aquí vamos a ver, Bermudo, lo nombran estos, y se conoce que sigue con la misma historia de pagar un cierto vasallaje al musulmán y mantener. Pero ¿qué ocurre? A la sazón, en la zona musulmana, que esto tiene importancia, había estado Abderramán. Abderramán llega en España, no me voy a contar la historia de los omeyas y los abbasíes, llegan en 756, y se hace con el control del Emirato Independiente de Córdoba. Pero tiene grandes revoluciones, se mete en luchas palaciegas hasta que no afianza su poder. Bueno, es el que comienza, por cierto, para que hagamos una historia de lo que son las construcciones, la mezquita de Córdoba, ¿no? Empieza con Abderramán I.
Pero hay amigo, Abderramán, le sucede su hijo, Hisán I, en el año, vamos a ver aquí, el año 788. Es decir, Mauregato muere en el 789 y nombran a Bermudo el diácono. Y en 788 llega Hisán I a emir de Córdoba, emir independiente de Córdoba. O sea, reconocían al calife como calife religioso, pero no político. Y Hisán I, que debía ser un poco más fundamentalista que su padre, porque a la razón hay que decir que, claro, los musulmanes llegan a España, pero no obligaron a la gente a convertirse. Es decir, llegaban y prácticamente la religión musulmana tenía unos parecidos sorprendentes con la religión cristiana. Se decía que Jesucristo era un profeta, las normas no eran tan distintas, y a la sazón, como la Hispana visigoda había sido muy arriana y en Asturias adopcionista, luego no sé si me vas a preguntar sobre eso, pues no había mucha diferencia. Entonces, pues nada, vivían allí los cristianos, que eran los que se llamaban mozárabes, ¿no? Vivían allí bajo digamos, el yugo, digamos, musulmán, pero vivían muy contentos. Y aparte que hubo muchas conversiones, porque los musulmanes no exigían el diezmo que exigía la Iglesia Católica, con lo cual pues, la gente pues, en realidad se hacía musulmana para no pagar impuestos. Es decir, que no era una situación que luego sí, en siglos posteriores empezó a haber persecuciones, pero en aquella época no, bueno, de hecho, en Toledo estaba el arzobispo de Toledo, era el primado de la Iglesia y ya estaba en Toledo, tan campante, ¿no? Bueno, pues estábamos en que llega Bermudo, llega Hisán I, y lo primero que hace declara la yihad contra los cristianos, Hisán. Y lo primero que hace es montar una campaña, dice, a ver estos asturianos que dicen allí que tal y cual, el reino de Asturias. Y monta una campaña, monta un ejército que lo dirige contra Bermudo, que era el rey. Bermudo va a enfrentarse allí en la zona, va hacia Galicia, y bueno, y aquello es una catástrofe cristiana brutal. Creo que, bueno, las crónicas de una y otra dicen que murieron 50.000 cristianos, bueno, lo que sea. El caso que fue una derrota pavorosa del reino de Asturias, que no podemos llamar tanto reino, sino como aquella zona de Asturias. ¿Qué ocurre? Que claro, aquellos cántabros y aquellos que se pavoneaban, vamos a decir, dice, uy, que la cosa se pone fea, porque además habría idea de que la idea de Hisán era seguir en aquello. ¿Y qué hace? Pues mandan a buscar a Alfonso, a Vascongadas. ¿Por qué? Porque como él era vasco y su madre vasca, se supone que aglutinaba el ejército de todo el norte entre los vástagos, los cántabros, los astures y los gallegos. Y en cambio, el famoso Bermudo y pues no, los vascos ya habían matado a Fruela, habían desterrado a Alfonso allí, pues es de suponer que los vascos no contribuyeran mucho a la defensa del reino de Asturias. Entonces ya tenemos a Alfonso al frente lo nombran rey, a ver la fecha, si me la tengo por aquí, el 14 de septiembre de 791, y Alfonso da un cambio, y ahí es donde vamos, muy importante. De entrada, él quiere ser ungido, nada de nombrado así, ungido por la Iglesia con los óleos. Es decir, quiere recuperar el rito visigodo. El rito visigodo, y aquí hay un tema de que se ve que era un estadista el tío, porque tal como iba el reino de Asturias, podía ser una cosa independiente, pero nueva, de nueva creación. Pero la legitimidad estaba en Toledo o en Córdoba, que era donde había estado la corona visigoda, que en definitiva la ocupaban de alguna manera los musulmanes en aquel momento. Es decir, que para los españoles, llamémoslo entre comillas los españoles, había una continuidad del reino visigodo a la cuestión musulmana. Y los de aquí del norte no, lo que tenían era su territorio donde vivían y demás, pero no pretendían ser legitimados. En cambio, Alfonso ya cambia eso. Dice, no, yo ungido como rey. Y crea todo el rito godo, introduce, porque él estima que España, y ahí es donde vamos a hablar de Vitiza, España, o los reyes visigodos, ofendieron a Dios gravemente
Itiza, y con luchas, y además no da nombre, sino los reyes godos, y Dios nos castigó y nos mandó a los musulmanes. Es decir, y hay una interpretación, y él quiere recuperar, él no habla de reconquista, sino de reconstrucción o de la reconquista es una palabra muy moderna, restauración, me salía la restauración del orden gótico, bajo en el año 791. No sé si te he contestado a tu pregunta, Sí, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando, pero entonces... El tiempo nos avanza. Sí, pero como Hisam seguía con la yihad, y después de la derrota de Lutos, de Bubia, pues mandó otra a Burbia o Bubia, en 791, ¿no? Pues, Pedro, por darle una panorámica también a todos los que nos están escuchando del reinado de Alfonso, hay una parte, a mí me parece... Es que estamos todavía en el 794. Sí, pero el tiempo avanza y no podemos contar todo, tenemos que... No, hombre, pero es un poco... Para ponernos en posición, déjame que cuente lo siguiente y luego ya. Pero es que si no, no vamos a poder hablar. Nada, voy a acabar con la siguiente. El Hisam sigue con su yihad y manda otro ejército en el año 794 al norte, ya más que entra por el puerto de Mesa, porque manda dos expediciones, una, porque solían hacer dos expediciones, pero la de Luto, por el puerto de Mesa, y bueno, entran como Pedro por su casa, y allí Alfonso les estaba esperando por los vascos, todo su ejército, pero les deja entrar, llegan a Oviedo, destruyen Oviedo y tal, y vuelven muy contentos con todo el botín, y en Lutos, que dicen que es allí abajo del puerto de Mesa, los que seáis de la zona lo conoceréis, pues les acosa, les hace una emboscada y, bueno, y organiza allí una matanza de moros espantosa, ¿no? Pero bueno, digo yo, lo cuento un poco, una victoria aplastante, pero claro está, porque además en el año 792 el tal Hisam, que también hizo otra yihad contra Francia, había ocupado Narbona, Gerona y todo aquello. Y entonces aquel ejército tan victorioso musulmán que se había enfrentado a los francos, resulta que es destrozado por un nuevo caudillo del norte, que se dice que es rey, que es Alfonso, allí en Lutos. Y bueno, y luego ya... son palabras mayores. O sea que eso por poner, esto es en el año 794, llevaba 3 años el rey Alfonso. Y le quedan muchos por delante. Sí, muchos. Entonces vamos a ir por tocar un poco... Tira para adelante. Tema arquitectónico, todo lo que va creando en Oviedo. Todo lo que me estás diciendo es muy posterior, vamos a saltar toda esta parte de las guerras y las batallas. Él estuvo, ya sabes lo que decía Voltaire, que no cuentes todo si no quieres aburrir al público, ¿no? Bueno, pues todo lo que sabes si no quieres aburrir al público. Bueno, pues efectivamente, Alfonso, digamos ya que establece su reinado, hemos pasado por un poco, y en cuanto a construcción, él, que también ve su personalidad, él, bueno, crea Oviedo, lo dota de construcciones en Oviedo, y bueno, sobre la Basílica de San Salvador, que su padre que es la catedral, porque él restaura el orden gótico y nombra obispo de alguna manera en Oviedo, y hay catedral en San Salvador y las 12 capillas de los apóstoles, una iglesia de Santa María, San Tirso como áulica, capilla palatina, el palacio, empieza una cierta muralla alrededor de Oviedo, hace también un acueducto y fuentes en Oviedo, o sea, construye todo aquello. Pero bueno, esto es un poco posterior a lo que hemos hablado, ya cuando consigue pacificar, porque digamos que Alfonso, después de estas campañas, los musulmanes decidieron no volver a atacar Oviedo. Le tienen miedo, le cogen miedo. No es que, bueno, quitando que luego en el año 795, pero como no puedo contarlo todo, sale por piernas, porque el Hisam escarmentado de la batalla nombra, que por cierto, tenía un militar que estos judíos se llamaba Adelkrim, que era también bereber, y que lleva el mismo nombre que el Adelkrim ¿cómo se llama? De Anual,
que era un gran militar, y este en el año 794 le da una corrida al pelo a Alfonso, y que lleva órdenes de cogerlo, Alfonso, pero se escapa no por el puerto de la Mesa, sino por Puerto Ventana, llega a Priorio, al castillo de Priorio, se refugia, y de ahí, pero se escapa, y vuelve, pero no lo pilla. O sea que Alfonso, pero después de esta prácticamente no vuelven a atacar a Oviedo los musulmanes, sino que se dedican a atacar a Álava, más indefensa, y Galicia. Pero bueno, venga, estamos entonces en las construcciones. Guerrero, constructor, y vamos a ir al Camino de Santiago, bueno, porque es parte bueno, pero hemos pasado por alto un tema que es la cuestión adopcionista, que no sé si... Lo que pasa, Pedro, bueno, pues vamos a pasar a la cuestión... No, pero además, estoy segura que hay gente por aquí que te quiere hacer alguna pregunta. Bueno, eso sí, no, pero la cuestión adopcionista muy brevemente, porque eso enlaza con Carlomagno y el Camino de Santiago. O sea, la cuestión adopcionista era un tema que los asturianos en aquella época, bueno, eran un poco arrianos y mantenían, bueno, que Jesucristo no era hijo de Dios, sino adoptado por Dios. Esto parece, dices tú, bueno, qué finés, qué finura y tal, pero tenía mucha importancia porque el primado de Toledo, que era Lipando, pues claro, a él decir que Jesucristo era hijo de Dios, pues es una cierta cuestión que le podía cortar el cuello los musulmanes. Entonces mantuvo Lipando esta teoría adopcionista, que fue la que el Beato de Liébana pues intentó refutar y demás, y estamos hablando un poco antes del reinado de este. ¿Y qué peso tuvo en el reinado de Alfonso el Beato de Liébana? No, el Beato de Liébana prácticamente ninguno. El Beato de Liébana era el que escribió ¿cómo se llama esto? Hizo los famosos beatos, los libros estos del Apocalipsis, en la cual era un milenarista. O sea, creía que el mundo se acababa en el año 800, porque había hecho unos cálculos de no sé qué, y por eso escribió el Apocalipsis, aterrorizando a la población. De hecho, se encerraron en no sé qué iglesia. Bueno, y creo que vivió al año 801, que debió morir para su deshonra, porque no ocurrió nada, ¿no? Pero bueno, esta cuestión adopcionista tiene su importancia porque, de alguna manera, asimilaba el cristianismo a la cuestión musulmana. Lo hacía muy parecido, y claro, aquello era un peligro que Carlomagno, que quería unificar el imperio, también lo percibió. Entonces, Alcuino de York, que era el palatino bueno, no voy a hablar de Alcuino porque entonces no acabamos aquí nunca, bueno, se carteó con Beato, discutieron, condenaban a Lipando, en fin, en definitiva, se combatió el adopcionismo. Y a la sazón, después de la corrida en pelo que le dio Gisán a Alfonso II en el año 795, pues Alfonso, entiendo yo, que dijo, bueno, tenemos ahí a los musulmanes que son 4 o 5 millones de personas. Los astures, gallegos y tal serían unos 500.000, vamos a poner. Dice, bueno, es que esto, como venga por nosotros, nos arrolla. Y como era un gran estadista, y no tenía un pelo de tonto, ¿qué hizo? Pues mandó a Carlomagno, empezó a congraciarse con Carlomagno, a mandar embajadores y demás. En una de sus correrías, Abdelkrim perdió la tienda de campaña de seda muy bonita, que tal, y se la mandaron de regalo a Carlomagno, a Toulouse. O sea, empezó a haber un contacto entre el imperio carolingio y el incipiente reinado asturio. Esto es a finales del siglo VIII, hacia el año... Y en el año 798 se conoce que hacen una alianza, que claro, eso no está muy bien aclarado, y en lo cual se crea el ataque conjunto de todos los reinos cristianos a los musulmanes, o sea, contraataque. En ese momento que estaba el Gisán ahí encorazinado con su guerra santa, va, y Alfonso llega, que la cosa tiene castañas, hasta Lisboa, que está a 800 kilómetros de aquí, atravesando todo el desierto del Duero y todo aquello, y llega a Lisboa, conquista, saquea Lisboa y trae un botín, y le manda a Carlomagno, ya no a Toulouse, sino más al norte, no me acuerdo dónde, le manda como regalo 7 musulmanes con sus lorigas y sus 7 caballos, como prueba de... Vamos, el poderío de Alfonso. Hay quien dice que si era vasallaje, que era un regalo que le hacían. En fin, en definitiva, él intenta el respeto de Carlomagno y el apoyo a la causa de...
Bueno, y que luego se establecen como relaciones, ciertas relaciones con el exterior, ¿no? Esas son Asturias esas era relaciones. un reino muy Asturias pequeño. era un reino muy pequeño y ahí establece esas relaciones con Cataluña. De hecho, circuló en Asturias la libra carolingia, la libra de plata que hizo el Alcuino de York, que era un gran economista, y creó como monetarista, creó la libra carolingia para que no había oro en la época, no podían acuñar, y entonces le dijo, tate la plata y la libra, que luego es la libra esterlina inglesa, quedó, o sea que, bueno, pero de Carlomagno no vamos a hablar porque la cosa va mucho. De todas maneras, como he dicho, Carlomagno, él no sé si lo admiraba o no, yo creo que no tanto a Carlomagno porque tenía concubinas y Carlomagno no llevaba una vida muy ordenada, que digamos. Digo un poco para recordar, Carlomagno fue coronado emperador en la Navidad del año 800 por Inocencio III. Y estamos justo en la conquista de Lisboa, la toma de Lisboa. Esas son las relaciones. Porque lo que estamos hablando de la creación de Oviedo y de la cultura de Alfonso II es posterior de todos estos hechos bélicos que no pararon a lo largo de toda su carrera, porque el hombre, bueno, yo ya hablando de la personalidad, yo creo que era un monje. Él mandó labrar la cruz paté, la famosa cruz de los ángeles, que todos conoceréis, que se parece mucho a la cruz visigoda del tesoro de Guarrazar, pero que curiosamente es la misma que llevaron luego después los templarios, en rojo, la cruz de 8 puntas de brazos iguales, y luego los caballeros teutónicos. Es decir, que yo lo vislumbro a Alfonso como un monje, casi como un templario, un caballero templario, pues de grandes virtudes, de gran fortaleza, y esa es la cuestión. Entonces, eso encaja con lo de Santiago. Entonces, de alguna manera, los musulmanes tenían la Meca, iban allí a tal, y él quería fortalecer, y por otro lado, estaban con de Aquisgrán, con Carlomagno, relaciones. Entonces yo creo que debió decir, bueno, vamos a ver qué hago yo aquí para darme y para fortalecer el reino y crear algo importante. Entonces cuando viene el tema en el año 813, para fijar las fechas, cuando aparece el famoso monje Pelayo, que ve unas luces y tal, y rápidamente se dice que allí es el sepulcro de Santiago y se crea pues una pequeña basílica y empieza a haber un cierto culto y tal. Aunque y va Alfonso como primer peregrino en el año 813 allá a Santiago. Si bien las peregrinaciones no empiezan hasta por un periodo muy posterior, por lo menos hasta 850 no hay constancia de ningún peregrino. Bueno, pero él fue el primer primero, sí. Creó eso. La verdad se ha dicho que después de Alfonso y que es todo el reino de Asturias se fortalece, queda ya muy fuerte, ya con el reino de León y demás, y hay que esperar a Almanzor, hacia el año 1000, digamos, para fijar las fechas, cuando Almanzor llega y entra por todo el norte, arrasa Santiago, se lleva las campanas a morros de cristianos hasta Córdoba, en fin. Es decir, que se crea con Alfonso y el incipiente reino Astur una cosa ya muy fuerte que por lo menos dura 200 años hasta Almanzor. Bueno, y de hecho sigue el reinado hasta nuestros días, porque aunque, bueno, es que ya es muy tarde y nos estamos alargando un poco mucho. A mí me gustaría dar un paso al público si alguien quiere preguntar algo y si no... No, lo único que decir por acabar, una cosa importante es que yo creo que Alfonso era prudente. Que hizo la cruz patada, hizo también una Biblia nicónica, la Biblia de Danilo, con mucha cruz de esta patada. Para mí la obra magna de él es Santullano, San Julián de los Prados, que es una basílica que además es que está ahí para poder verla, con anicónica también, o sea que no tiene figuras nada más que la de Jesucristo, ¿no? Que por cierto, hay un Jesucristo coronado de corona real, no de corona de espinas, lo cual no es habitual, y que él yo creo que es el donde se sentía a gusto, ¿no? Porque tenía un gran iconostasio
y la zona donde él se reservaba era el transepto, ¿no? Que es muy grande para lo que es habitual en una... Pues os recomiendo que los que no la conozcáis, que la veáis. Hubo una exposición ahora muy interesante Sí. en Oviedo, en Pero- los corrales. Bueno, en definitiva, porque claro, esto sería muy largo, podemos estar aquí hablando horas y horas de Alfonso, pero él va y entonces nombra, como él crea, restaura el orden godo en su corte, hay condes, ¿no? Lo que eran los famosos condes palatinos, que es equivalente a los ministros, y él nombra ya mayor a un tal Nepociano, que dice cuñatus, o cuñado, como fuera, dicen los textos, como, digamos, primer ministro, un poco siguiendo para que fuera rey, es decir, porque él no seguía la tradición de padres a hijos, sino que había que nombrarlo y ungirlo y demás. Y de hecho, este Nepociano parece ser que debió ser rey, aunque las crónicas de Alfonso III, que era, digamos, de la rama cántabra, dicen que era un usurpador, ¿no? Pero debió ser rey. Pero Ramiro, que fue el que fue rey después de Nepociano, Ramiro, que era de la rama cántabra, Ramiro era hijo de Bermudo el Diácono, aquel que, que viene de la dinastía de Pedro de Cantabria. Pues Ramiro, que decían que había ido a matrimoniar a la Bardulla, lo que iba era hacer una alianza contra Nepociano, entre los gallegos y los cántabros se aliaron contra los astures y vascos y se plantaron batalla en Narcea, y el pobre Nepociano parece ser que lo pillaron por aquí cerca en la Primoria y le sacaron los ojos, porque el Ramiro no era como Alfonso, hombre prudente y estadista, sino más bien un poco una mala bestia. Se me ha olvidado decir, y esto sí es muy importante, cuando hablamos de los siervos, Alfonso, se habla el tema de los foramontanos, que yo lo he intentado averiguar todo, tiene su aquel, la carta de Brañosera del año 824, es decir, que Alfonso, que era su reinado, creó y consiguió crear hombres libres, es decir, daba un poco como fueron los pioneros americanos que iban contra los indios, que la gente, entiendo que muchos de los godos que habían traído a poblar la zona de Asturias, y mozárabes, fueron a la zona del Duero, y fueron los que establecieron castillos, los condes, donde se refugiaban que eran hombres libres, que lo cual es una gran novedad. La carta de Brañosera de 1825 reconocen el conde, de acuerdo, pero la tierra era del que la trabaja, en tiempos de... O sea, ese fue, y que creó luego lo que fue Castilla, y que por eso en España no hubo tanta servidumbre como hubo en toda la zona feudal. Y eso me parece importante ver que Alfonso tenía ideas, aparte de ser militar, hombre casto, hombre fuerte, tenía ideas políticas, pero también sociales, ¿no? Hasta cierto punto, porque quería un poco crear una sociedad de hombres libres, ¿no? Bueno, y ahora ya si queréis una pregunta, ya no digo más, porque tenía aquí rollo para rato, pero bueno. ¿Alguna pregunta del público antes de...? No hay valor para preguntar. A ver, Ángel. Sí, quería preguntarte, que yo seguiría aquí escuchándote y podemos hacer una segunda parte mañana, si me dan permiso, porque me encantó lo que nos contaste y nos muchas cosas que no sabíamos. Pero se habla mucho, volvemos a Pelayo, se habla mucho de la batalla de Covadonga, que está magnificada, porque normalmente es como una batalla que hubiera sido la leche, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Sí. Pero también se habla de una escaramuza, yo no sé exactamente, claro, son muchos años y... Bueno, yo creo que mi punto de vista que fue más bien una escaramuza. Una escaramuza porque no debía haber un ejército cristiano, porque como yo creo que he comentado, los hombres de la montaña, que eran los astures y los cántabros, estaban peleados con los godos y con los musulmanes. Entonces no veo yo cómo pudo aglutinar un ejército pelayo que opusiera resistencia a una hueste musulmana. Debía ser un grupo de gente y que se magnificó para crear y ir a... Esa es mi opinión hubo, ¿no? o mi conjetura. Batalla Batalla sí, hombre, claro, no se va a inventar todo, pero sobre un hecho se magnifica un poco, ¿no? Ahora,
Yo no veo, claro, este Pelayo no vivía aquí, estaba en la corte de visigoda, viene. Dicen que fue un lío de faldas también, todo, como Munuza, el de Gijón. Cierto que esto es una cosa que a los de Gijón les tiene que fastidiar un poco, y como soy de Oviedo, me voy a tomar la libertad. ¿Por qué se crea la capital en Oviedo y no en Gijón? Porque Gijón estaba amurallado, había sido fortaleza en tiempos romanos. ¿Por qué? Porque Gijón vislumbraba la capital de un reino caído, y en cambio Oviedo la capital de un reino surgente y creciente, ¿no? Era un poco, y por eso, digamos, evitó Gijón. Yo estimo también porque la navegación debió perderse en aquella época, entonces el puerto de Gijón no tenía ningún sentido para gente que se movía a caballo y por la costa, digamos, pero que no. De hecho, Ramiro, cuando los normandos llegan, que los normandos, o sea, los visigodos, los hombres del norte, normandos, vienen ya con Ramiro. Y Ramiro los persigue, pero a caballo, y los otros en barco por la costa. O sea, que no había una flota, digamos, asturiana, que luego con posterioridad sí la hubo. No sé si con eso... Sí. No, me gustó lo de uno por la costa y otro por una senda que es un poco Chaplin. Sí, las comunicaciones no debían ser tan malas en aquella época, se seguían las rutas romanas, las rutas romanas. Lo que pasa es que las rutas romanas eran más bien norte-sur, y solo había una este-oeste de Lucus Asturum a Lucus. Bueno, ¿Hasta dónde se calcula, por ejemplo, que llegaron los árabes en Asturias? En Asturias, hombre, a Gijón claramente. Munuza estaba en Gijón y ocuparon, se cree que llegaron, digamos, básicamente, yo diría que casi hasta Alsella, por decir, ¿no? Y luego ya de eso hacia Oriente, nada. Ni los cántabros, ni los vascos, nada. Estaba una zona allí que estaba totalmente... que no habían ocupado tampoco los visigodos, por cierto. O sea que era una zona como parada. A Oviedo llegaron, aunque no se quedaron y se fueron otra vez. ¿Quiénes Porque llegaron, musulmanes? fue cuando... Bueno, estuvieron en Gijón. Gijón fue el Munuza, era el gobernador que decía que quería raptar a la hermana de Pelayo, me parece, ¿no? Sí, pero eso es una historia. Aunque yo de la figura de Pelayo, la verdad que no soy un conocedor por fuerza de Alfonso. Yo me he centrado más en la figura de Alfonso, que me pareció muy interesante. No sé si os ha gustado la figura del Alfonso. Daría lugar a mucha conjetura y mucho debate, porque es que todas las crónicas están hechas por los cántabros, ¿no? Y ahora dicen que Pelayo era cántabro también, dice Revilla, ¿no? De Posgaya, no sé dónde, todo. Y entonces, en cambio, los reyes astures, como Fruela o como el propio Alfonso, no tienen tanta... De hecho, el testamento de Alfonso, el testamento famoso donde habla de Tioda, el testamento no es un testamento político, es una donación que él hace en San Salvador en el año 812, que firma mucha gente, es un texto muy conocido. Ahí dice que los visigodos acabaron con España y tal, o sea, habla de España, ya tenía un sentido patriótico de nación, ¿eh? Pues ahí, ya lo dije, me estoy repitiendo, ¿no? Que menciona a su abuela, Ermesinda, pero al tal Alfonso aquel, o sea, había una guerrilla allí soterrada entre los cántabros y los asturianos, que yo creo que no se resolvió, lo que pasa es que luego ya con el paso del tiempo, pues Ramiro quedó rey y luego ya los sucesivos reyes que luego se trasladan a León y que ya han llegado hasta la princesa Leonor, ¿no? Actualmente. Bueno, Pedro, muchas gracias por... No, si queréis alguna, yo creo que veo que la gente... A ver, Manuel, tú que estás ahí mirando en internet, a ver si... mirando las fechas. Mirando las fechas. ¿Alguna pregunta más? Voy a decir unas cosas muy pequeñas. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque efectivamente estuvo muy interesante la conferencia. O sea, tú le das más carta y le das más valor a las crónicas árabes que a las cántabras, que a las cristianas. No es que le den más valor, pero las crónicas árabes eran más asépticas.
Ya, pero estaban contaminadas por ser el enemigo, ¿no? Sí, pero bueno, pero todos eran enemigos. Ya. En cambio, en el caso de las crónicas cristianas, había unos dentro del mismo bando, había los de tu escuela y los que no eran. Y entonces, claro, para congraciarse, de fuera decían que era el cruel y que Alfonso era el católico. Y vete tú a saber. No es que yo les dé más, pero casi me inclino a creer más las crónicas mozárabes, y mozárabes, no musulmanas, Ya. sino mozárabes. Hay crónicas mozárabes de los cristianos de allí, que claro, ahí había el Hipando, que era el arzobispo de Toledo, se carteaba y subían y bajaban. O sea, no era una guerra con una frontera impermeable, no. O sea, ya con Alfonso empieza la cosa a establecerse, y con Ramiro y posterior. Pero hasta entonces, el reino de Asturias eran unas propiedades administradas por unos señores que tenían unos siervos y que yo pienso que hasta pagaban tributo al musulmán. De hecho, hay la revolución de los siervos me parece que te dije, de Aurelio, no, de Silo, y se dice que era porque como había que pagar aquellos tributos, se los sacaban a los siervos para pagarse a los musulmanes, entonces los siervos acabaron hartos de tanto impuesto y tanta historia y se rebelaron. Es decir, que parece que ahí que hay... Pero claro, eso no lo iba a decir las crónicas Cristianas. las crónicas oficiales de la época, decir, hombre, mire usted, mi abuelo era un señor que convallaba con los moros. Pues no. De acuerdo. Es curioso que Alfonso reinara tantos años, viviera tantos años, y los anteriores los han ido matando 4 años. Sí. Bueno, de todas maneras le hicieron la cama 3 veces. La primera, el Mauregato, desmontó. Después, no lo he dicho, me parece, en el año 802 es depuesto o se retira a Blaña, no está muy claro, y vuelve en el 803. Parece que hubo un año que, no sé si es que él, yo estoy por pensar Ahí que tienes otra conjetura. una ¿no? conjetura que él quiso retirarse ya, como había creado todo aquello como monje, y volvieron a llamar porque veían que los musulmanes estaban. Y luego cuando se muere, que él designa, digamos, no lo podía designar porque no se designa heredero en aquella época, pero forma a Nepociano como su heredero, y se lo cargan, le sacan los ojos y hacen de todo. O sea que, hombre, era hombre, yo entiendo que prudente, pero no era taimado, Alfonso. Yo creo que era una persona confiada en su pureza, en su castidad y en su fuerza y su valentía. Pero tenía sus enemigos, claro, y que deberían estar conspirando contra él. Bueno, pero existió ahí los 50 años. ¿eh? No, coño, 51, es el rey que más ha reinado en España, vaya, Sí. para que no lo sepa. Bueno, pues como... Pedro, ¿Algo más de información sobre Danilo y su Biblia? ¿Dónde pudo haber sido? Bueno, Danilo, la Biblia de Danilo apareció en Italia, ¿no? Como sabéis, ¿no? La Biblia de Danilo está reseñada en la entrega que hacen al San Salvador en el testamento se llama el Testamento de Alfonso II, y que es una Biblia que está llena de coronas, es anicónica, no tiene figuras de personajes, y tiene muchas cruces, o sea, que se ve que está muy inspirada por Alfonso. Dice que fue escrita en Oviedo, hecha en Oviedo por un tal Danilo, pero yo no sé mucho. Me he leído, hay muchos estudios en Italia, en italiano, sobre la dichosa Biblia esta. Creo que estuvo en Oviedo hace poco, ¿no? La trajeron. Yo creo que fue, bueno, hay que ver lo de los beatos como eran, ¿eh? Son una maravilla. O sea, que en la época había buenos escribas y no se había perdido vamos, el reino los hispanos-romanos dejaron la escritura, el miniado, todo, incluso la fragua, había armería, se fabricaban armas, ¿no? Bueno, el oro, tenemos que se hizo oro, que el Sacud lleva bastante oro, ¿no? Se dice que había oro en los palacios también, aunque a lo mejor quizá fuera una exageración, pero o sea, había minería y había una industria importante. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, pues No sé si... muchas gracias
después de que nos han hecho esto con el tiempo. A ti lo primero, muchas gracias por... Yo por todo encantado. lo que nos has Sigo transmitido. aquí 2 horas más, pero bueno. Es un pozo sin fondo realmente, Pedro. Muchas gracias a él porque nos has abierto panoramas, nos has dejado muy claro de este rey que es estadista, que es prudente, es constructor, es guerrero, es como una asceta, ¿no? Es valiente, es como una asceta, es como un monje, y tiene mucha fuerza, ¿no? Para estar ahí durante todos esos años reinando a pesar de toda la... El ataque del musulmán por un lado, que iban a por él, porque no era que... No, hay crónicas que dicen Abdelfonsus y iban a por él, vamos. De hecho, el Abdelkrim ese le tenía unas ganas tremendas, que el Abdelkrim murió con 80 y tantos años también, y fue general de Hisam, de Alaquén y de Abderramán II. Era un gran general, o sea, no eran tontos los musulmanes. Hombre, lo único es que, ¿sabes? Tenían concubinas y tenían el Abderramán de vez en cuando iba a la guerra, pero claro, tenían no sé cuántas esposas. Claro, dirían, ¿qué coño hago aquí en la guerra? Me vuelvo ahí a Palacio y que le den a estos, que cambió el Alfonso a mí. Él se ponía allí en pie de guerra y aguantaba el tirón. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Sí, eso sobre todo un día tan perfecto como hoy, que, en fin. Seguiremos haciendo estos encuentros, En el otoño, a ver, íbamos a hacer uno en el otoño pasado, pero el COVID no nos dejó. A ver si lo conseguimos este otoño, en invierno, en primavera, aprovechando la Semana Santa y nuevamente en verano. Vale. Y que haya Me parece muy bien, Carmen. Yo Yo estoy agradecido al casino, sobre todo, bueno, por los esfuerzos que hizo la Junta Directiva para volver a dar un cierto empaque a esta institución y darle vida, ¿no? Porque viviendo aquí en Llanes echábamos todos en falta un lugar de reunión, que hubiera estos eventos, cenas, marchas por la montaña, lo que sea que fuere. Parece mentira que con gente que vivimos aquí tanto tiempo, pues hubiera decaído tanto la vida. Si hay gente que hay que agradecer, está aquí María, está aquí Juan, yo no sé si hay más gente de esta junta directiva o los anteriores, que a mí me ilusionó mucho. Yo por eso dije, bueno, pues si puedo contribuir en algo, pues lo hago, y si no, pues no, que sí. Bueno, pues si hay una segunda parte... Bueno, pues nada, hablaremos de otra cosa. Os hablo de las estrellas, sobre otra cosa. Bueno, pues... Nada, Carmen. Lo único que te fuiste mucho por los... Ya, sí, es que se me largo. El reino